Hola, mi nombre es Aizer López, soy estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como parte del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana número 55, les voy a presentar la plática titulada Juegos Marcovianos con tiempo de paro, sensibles a riesgo con un estado excelente. Este trabajo fue realizado en colaboración con mis asesores de tesis, el doctor Hugo Adán Cruz y el doctor Rolando Cavazos Cadena. En lo que respecta al contenido de la plática, comenzaré un poco con la introducción del problema, para luego hablarles sobre la sensibilidad al riesgo, el criterio de rendimiento, los supuestos que se consideran en este trabajo, así como los resultados principales y la bibliografía. Comenzando con la introducción, tenemos que en este trabajo nuestra atención va a estar centrada en una clase de juegos de suma cero, en tiempo discreto, espacio de estados numerables y transiciones marcovianas. En el juego van a intervenir dos jugadores, los cuales le vamos a llamar jugador 1 y jugador 2, los cuales van a observar el estado en el que se encuentra el sistema y estos pueden influir en su evolución aplicando acciones en cada momento de decisión. En lo que respecta al jugador 2, este puede detener el juego o permitir que el sistema continúe con su evolución. Si el jugador 2 decide detener el juego, debe pagar una recompensa terminal al jugador 1. Y si decide continuar el juego, el jugador 1 va a elegir una acción y van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, la cadena de marcos se va a mover al siguiente estado de acuerdo con la ley de transición controlada. Y en segundo lugar, el jugador 2 debe pagar una recompensa inmediata al jugador 1. Una vez que el juego se mueve hacia un nuevo estado, el proceso se repite. En lo que respecta al objetivo del jugador 1, es maximizar su recompensa total. Y el objetivo del jugador 2 será minimizar la recompensa total del jugador 1. Tenemos acá el modelo de decisión. G va a representar un juego de suma cero en tiempo discreto de dos jugadores. Y las componentes del juego G van a ser las siguientes. S va a denotar el espacio de estado, el cual vamos a considerar un conjunto no vacío, numerable, y el cual va a estar dotado con la topología discreta. A va a ser el espacio de acciones, el cual se va a considerar un espacio métrico. A sub X va a ser el espacio de acciones admisibles para el jugador 1 en el estado X, mientras que K va a ser la correspondiente espacio de parejas de estado acción admisibles. También P va a representar la ley de transición controlada en S, dado K, y R va a ser la función de recompensa inmediata y G la función de recompensa terminal. Donde acá, dado un espacio topológico X, el espacio de Banach C sub X es el que consta de todas las funciones continuas que van de X a los reales, cuya norma uniforme es finita. En lo que sigue con respecto a la sensibilidad al riesgo, vamos a suponer que el jugador 1 tiene un coeficiente de sensibilidad al riesgo constante lambda, el cual vamos a considerar distinto de 0, lo que significa que una recompensa aleatoria Y va a ser evaluada por el jugador 1 a través de la esperanza de la utilidad de Y, donde para cada lambda distinto de 0, la función de utilidad sub lambda va a venir dada por el signo de lambda multiplicado por la exponencial de lambda a la x. Entonces, el jugador 1 va a poder elegir entre dos recompensas aleatorias Y1 y Y2, y Y0, perdón, y va a preferir recibir Y0 cuando la esperanza de la utilidad de Y0 sea mayor que la esperanza de la utilidad de Y1, y va a ser indiferente entre ambas recompensas si la esperanza de la utilidad de Y0 coincide con la esperanza de la utilidad de Y1. Con esta función de utilidad lo que se busca es obtener un orden en lo que respecta a las preferencias del jugador 1. Tenemos un concepto muy importante que es el de certeza equivalente. La certeza equivalente de una recompensa aleatoria acotada Y con respecto a la función de utilidad que vamos a considerar, la vamos a anotar como de suplando de Y esta va a satisfacer que la utilidad de la certeza equivalente de Y va a ser igual a la esperanza de la utilidad de Y. Lo que quiere decir que esta cantidad va a dejar al jugador 1 indiferente entre recibir la recompensa aleatoria Y o recibir con seguridad la correspondiente certeza equivalente de su lambda, donde podemos obtener que dicha certeza equivalente viene dada por 1 entre lambda del logaritmo de la
esperanza de la exponencial de lambda a la y. En lo que respecta al criterio de rendimiento, vamos a considerar la recompensa total obtenida por el jugador 1 hasta que el sistema es detenido al tiempo t por el jugador 2, al tiempo tau, donde tau pertenece al conjunto de políticas del jugador 2. Esta recompensa total viene dada por la suma desde t igual a 0 hasta tau menos 1 de la recompensa inmediata más la recompensa terminal en el tiempo x tau. Esto multiplicado por la indicadora de que tau sea finito. Por lo que la correspondiente certeza equivalente va a ser el índice de rendimiento que vamos a anotar como V sub lambda, el cual es asociado al par pi tau, donde pi pertenece al conjunto de políticas del jugador 1, y el cual viene dado por la expresión 1. De acá podemos considerar lo que es el valor superior del juego, así como el valor inferior, de donde podemos obtener la desigualdad de que el valor inferior va a ser menor o igual al valor superior, y si estamos en presencia de un par de políticas que conforman un equilibrio de Nash, obtenemos la desigualdad contraria, lo que quiere decir que van a coincidir la función de valor superior con la función de valor inferior. Y el principal objetivo de este trabajo es establecer la existencia de un par de estrategias, pi asterisco y tau asterisco, que sean un equilibrio de Nash para el juego, cuya definición es la que se presenta a continuación. Tenemos que el par pi asterisco y tau asterisco perteneciente al conjunto de políticas de los jugadores 1 y 2 va a ser un equilibrio de Nash si para cada estado X en S se cumplen estas dos desigualdades, ¿no? Entonces vemos que la primera desigualdad nos dice que si el jugador 2 mantiene la estrategia tau asterisco, el jugador 1 no tiene ningún incentivo para cambiarse a una estrategia diferente que no sea la de pi asterisco, ¿no? Ya que su certeza equivalente va a disminuir. Lo mismo ocurre con la segunda desigualdad, que nos dice que si el jugador 1 mantiene la estrategia pi estrella, el jugador 2 no va a tener ningún incentivo para cambiarse a otra estrategia, ¿no? Entonces, en lo que respecta a los supuestos del problema, vamos a estar considerando dos supuestos. Tenemos acá el primero, donde consta de tres incisos, ¿no? Para cada x en S, al conjunto A sobre X lo vamos a considerar un subconjunto compacto de A. Como inciso 2, para cada x y y en S, los mapeos correspondientes van a ser continuos para cada A en A de X, y tenemos que para cada X en S y A en A de X, la función de recompensa inmediata y terminal van a ser mayores o iguales que 0. En lo que respecta al supuesto 2, tenemos la existencia de un estado absorbente para el cual se cumple las siguientes condiciones, ¿no? Tenemos que la probabilidad de que tau de z sea finito va a ser igual a 1, donde tau de z es el tiempo de alcance al estado absorbente. Y tenemos como inciso 2 que la función de recompensa terminal e inmediata son iguales a 0 en ese estado, y que la probabilidad de transición de z a z es igual a 1. Esto para toda en A de z. Para encontrar lo que es el equilibrio de Nash, necesitamos el punto fijo de un operador que vamos a definir a continuación. En primer lugar, definimos el espacio 0G como el espacio de funciones que están en CDS, tales que se encuentran entre 0 y g de x, y definimos el operador T sub lambda, que va desde ese subconjunto a ese mismo subconjunto, el cual va a estar determinado de la siguiente manera: para cada W en el espacio 0 y para cada X en S, ¿no? Vemos allí que está definido como la utilidad del operador T sub lambda en W, y este se define como el mínimo entre la cantidad U sub lambda G de X y el supremo de la suma de las probabilidades de transiciones multiplicado por la utilidad de la función de recompensa inmediata más la función W de Y. Entonces, a partir del punto fijo de este operador, bueno, se va a demostrar que este operador consta de un punto fijo, y a partir de allí es que se van a definir las estrategias tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, que van a constituir un equilibrio de Nash. Y bueno, como les comenté, en primer lugar se va a probar que en efecto este operador
tiene un punto fijo y va a ser el primer resultado que se presenta, ¿no? Como teorema 1. Tenemos que bajo los supuestos 1 y 2 existe un punto fijo del operador T sub lambda, lo que quiere decir que va a existir una función en el espacio 0G que vamos a denotar como W sub lambda asterisco que satisface que W sub lambda asterisco es igual a T de lambda de W sub lambda asterisco, ¿no? Y la prueba de este primer resultado se basa en los siguientes resultados, ¿no? Tenemos el teorema 2, que nos habla sobre la continuidad del operador y ese resultado lo vamos a utilizar aplicado a la sucesión que vamos a definir como W sub 0 lambda igual a 0 y W sub n de lambda como T sub lambda la n en 0 para cada n en los naturales excepto el 0. Entonces, con este resultado y esa sucesión es que vamos a probar, es que se prueba la existencia de un punto fijo para el operador T sub lambda. Y como les comenté, a partir del punto fijo de este operador vamos a obtener las estrategias, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, que van a constituir un equilibrio de Nash. Y para ello definimos lo que sería el subconjunto de esa estrella, que son los X en S donde coinciden el punto fijo y la función de recompensa terminal, así como el tau o asterisco, el tiempo de alcance del conjunto de esa estrella. También tenemos, gracias al supuesto 1, la existencia de la política estacionaria F asterisco, donde se alcanza el supremo que podemos ver allí, ¿no? Entonces, lo que se va a probar es que el par F asterisco y tau asterisco va a constituir un equilibrio de Nash para el juego. Y para la prueba de este resultado se basa en dos desigualdades que están relacionadas con las dos desigualdades que se dan en la definición del equilibrio de Nash. La primera de ellas la tenemos acá como el teorema 3 y nos dice que para cada tau en el espacio de política del jugador 2, tenemos que se cumple que el punto fijo del operador es menor o igual que el B sub lambda evaluado en F asterisco y tau, ¿no? Para la prueba de esta desigualdad tenemos el lema 1, que viene dado por la desigualdad dada en 2, y a partir de esta desigualdad y otros resultados auxiliares, vamos a obtener que cuando n tiende a infinito, la primera parte de esta desigualdad va a tender a B sub lambda y la segunda va a tender a 0, ¿no? De donde vamos a obtener el resultado para la prueba del teorema 3. También tenemos esta segunda desigualdad que está relacionada con la segunda desigualdad de la definición del equilibrio de Nash, y de la misma manera nos auxiliamos en el lema 2. Para cuando hacemos n tender a infinito, tenemos que la primera parte de esta desigualdad tiende a B sub lambda, evaluada en pita o asterisco, y la segunda va a ser mayor o igual que 0, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito. De donde vamos a obtener el resultado del teorema 4. Entonces vemos que a partir de esas dos desigualdades podemos obtener el resultado principal que está denotado aquí como teorema 5. Y si tiene que bajar los supuestos 1 y 2, las siguientes afirmaciones se cumplen. Tenemos que la función, la certeza equivalente B sub lambda coincide con el punto fijo del operador T sub lambda, el cual denotamos W sub lambda asterisco. Y el par F asterisco tau asterisco va a ser un equilibrio de Nash, ¿no? Donde ya vimos cómo se definen lo que sería el F asterisco y el tau asterisco. Entonces, basado en las dos desigualdades anteriores, la demostración es bastante corta, ¿no? Tenemos que acá que por los teoremas 3 y 4 se obtiene estas dos desigualdades que se obtienen a partir de los lemas previos, ¿no? Los definidos como teoremas 3 y 4. Y aquí fijamos a phi y tau, que eran generales, la tomamos particularmente como la F asterisco y el tau asterisco, de donde podemos deducir que el punto fijo del operador coincide con la certeza equivalente a B sub lambda, y esto prueba la parte 1, ¿no? Del teorema 5. Para la parte 2 combinamos este hecho con las desigualdades anteriores y definimos de la definición de equilibrio de Nash que en efecto el par F asterisco
la prueba, ¿no? Entonces, de esta manera, brevemente, es que se hace un repaso de todos los resultados que se obtienen en el artículo, ¿no? Aquí tenemos la parte bibliográfica en donde podemos encontrar el artículo, que es un artículo publicado en la revista cibernética de este año 2022, donde están como autores mi persona, el doctor Rolando Cavazos y el doctor Hugo Cruz, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la plática. Muchísimas gracias por su atención. Y acá les dejo mi información de contacto.